Buenos días, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a trabajar con la distribución T-Student. Hasta la clase la última clase, empezamos a trabajar con distribución normal. Ustedes elaboraron campanas de Gauss que representan distribución normal. Y ahora vamos a trabajar con una distribución T-Student. Ahorita les voy a explicar qué es lo que significa. Ok. Entonces, una prueba T-Student es un método de análisis estadístico que puede comparar medias de dos grupos diferentes. Generalmente estos grupos tienen una relación entre ellos y tienen que tener una distribución normal. Entonces, lo que ustedes hicieron es realizar grupos que tenían distribuciones normales. En el caso de una prueba, la prueba T-Student va a comparar dos grupos que tienen distribución normal para analizar un valor estadístico llamado T. Este valor estadístico va a ser contrastado con una hipótesis que es la que va a determinar si la prueba fue exitosa o no. Ahorita vamos a entender a qué se refiere. ¿Qué aplicaciones tienen? Pues sus aplicaciones es en estadística inferencial. La estadística inferencial es cuando se pueden tomar decisiones de una información estadística a partir de una muestra pequeña. Por ejemplo, si toman una muestra en este caso, únicamente la prueba TEST únicamente funciona para pruebas menores a 30 individuos. Entonces, digamos que tomamos una prueba de 30 alumnos de la UNID y con esos 30 alumnos podemos determinar podemos tomar decisiones sobre el resto de la población. Eso es estadística inferencial. Entonces, en la prueba T-Student sirve para estimar y probar las diferencias entre medias de dos grupos que están relacionados entre sí. Esta es la comparación entre la distribución normal y la distribución T-Student. Entonces, esta es la distribución normal, que es la azul clarita, es la que son las gráficas que ustedes realizaron. Ambas son campanas de Gauss. Campana de Gauss significa que tiene la media justo en el centro y son campanas simétricas, es decir, son iguales de los dos lados. Una distribución T-Student habla de la relación entre estas medias. Va a ser una distribución más achatada y más gordita, pero sigue la misma tendencia, es decir, con la parte máxima en el centro. Todo va a depender, todo gira alrededor de los grados de libertad que tiene una muestra. Los grados de libertad mmm, es la distribución en la que se pueden mover los valores elegidos y se miden con n-1, n siendo la muestra seleccionada, ¿no? Y muy importante, el nivel de significación. Ese nivel, o también conocido como nivel alfa, es el umbral hasta donde nos permite determinar si los resultados son diferentes o no, o son estadísticamente significativos. ¿Qué significa esto? Que en realidad podemos determinar que son eh, tomando todos los datos que nos den, ya sea 1, 2, 5, 20, eh, podemos determinar si en realidad los dos grupos que estamos comparando son diferentes o no. Esto generalmente está dentro de un 5%. Es decir, esta es la campana que les digo, y a partir de este punto, que es el nivel alfa, este va a ser el nivel de significación. Puede, dependiendo de los datos obtenidos, puede que sea, por ejemplo, eh, si, te, si, estamos analizando la probabilidad de que sea mayor que 2, no sé, es un valor aleatorio. Si nada más estamos, a lo que voy es que si nada más estamos manejando solo un lado, estamos manejando el nivel alfa. Si estamos manejando un dato que dice cuál es la probabilidad que esté que los valores estén entre 5 y 10, por ejemplo, estamos manejando los dos lados, es decir, el lado positivo y el lado negativo, o el lado mayor y el lado menor, y esto va a ser alfa
2 alfa, es decir, alfa completo es la suma de estas dos pedacitos. Todo esto gira alrededor de una tabla que se llama la tabla TDStudent. Son tablas que dependen del grado de libertad y del valor de alfa. Este sería el valor y esto se calcula, ahorita van a ver cómo. Y a partir de esto se encuentra una probabilidad para encontrar t. Entonces en este caso, por ejemplo, la tabla no se centra en la probabilidad de que el parámetro de la población que está estimado caiga dentro del intervalo de confianza. Es decir, el intervalo de confianza es la parte que está sin sombreado. La tabla mide la probabilidad de que el parámetro no caiga dentro del parámetro de confianza, es decir, la probabilidad de que esté en este pedazo, que es la parte que está fuera. Ahora, voy a explicar en este caso el nivel de confianza o el nivel de significación corresponde al pequeño porcentaje de la población que está fuera de los parámetros normales. Dando un ejemplo, según el experimento, el proyecto que ustedes realizaron, si estamos midiendo, por ejemplo, la cintura de un humano, todas las cinturas, la mayor parte de las cinturas giran alrededor de un número similar. Entonces todas deben de estar en esta área. Sin embargo, hay una que otra que se va a salir de esa área, de esa zona normal, y va a estar dentro del nivel de significancia donde realmente es diferente o donde está realmente fuera de ese intervalo que corresponde al 5% al 5% de la población, únicamente en el pequeño porcentaje que corresponde a los raros, si se puede decirse así. Entonces, para calcular una distribución T-student tiene que realizarse una hipótesis. La prueba de T-student va a comprobar o eliminar la hipótesis. También la prueba de distribución T-student solo se usa cuando se puede calcular la media y la desviación estándar, es decir, si tenemos los datos para poder calcularlos, si la muestra es menor de 30, y vamos a seguir estos 5 pasos. Primero vamos a plantear la hipótesis. Estos van a ser dos hipótesis. La hipótesis nula, que es la que va a plantear, la hipótesis alternativa que plantea lo que queremos demostrar, y la hipótesis nula exactamente lo contrario. Un poquito. Ok, continuamos. Entonces, veamos que la hipótesis alternativa va a decir exactamente lo que se quiere demostrar dentro del problema. Por ejemplo, si son diferentes, no son diferentes, tenemos se presenta el error, no se presenta el error. Acuérdense, la T-Student, el objetivo es comparar dos poblaciones similares que tienen una relación entre ellos. Entonces, la hipótesis alternativa va a plantear lo que se está preguntando en esta comparación. Y la hipótesis nula, pues exactamente lo contrario. Es decir, si se acepta la hipótesis alternativa, se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, pues se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, son mutuamente excluyentes. El paso 2 va a ser determinar el nivel de significación o de significancia. Se utiliza de las dos maneras. Este rango, en este caso, puede tomarse como 0.05, que es el 5%, pero, por ejemplo, para el control de calidad se utiliza normalmente el 0.01% o el 1%, y cada tipo de estudio tiene un nivel de significancia diferente dependiendo de la rigurosidad de su estudio.
Bueno, el paso 3 es la evidencia muestral, calculando la media, calculando la desviación estándar a partir de la muestra. Acuérdense que las condiciones para que se pueda llevar a cabo la prueba T-Student es que se pueda calcular tanto la media como la desviación estándar. El paso 4 sería aplicar la fórmula de la distribución T-Student, es decir, sacar el parámetro T para poder encontrar P, que P sería la probabilidad de que estos valores estén dentro de la prueba del nivel de significancia. Y pues aquí está X raya es la media, mu es el valor para analizar, que es la media de la población, S es la desviación estándar y N el tamaño de la muestra. Por último, en base a la evidencia disponible, es si se va a aceptar o se va a rechazar la hipótesis alternativa. Eso se calcula si el valor obtenido en T está dentro de esta zona, se va a aceptar. Si está fuera de esta zona, se va a rechazar. ¿Ok? Un ejercicio explicativo para ver cómo se plantea. Se aplica una prueba de conocimientos teóricos de software de 25 alumnos de ingeniería de sistemas, quienes quieren obtener una calificación promedio de 62.1 con una desviación estándar de 5.83. Se sabe que el valor correcto de la prueba es, o sea, para pasar, es mayor a 60. Existe suficiente evidencia para comprobar que no hay problemas de conocimiento de software en el grupo seleccionado. Lo primero que hay que hacer es plantear la hipótesis. En el caso, la hipótesis nula va a decir que sí hay diferencia significativa, es decir, se puede determinar que el grupo sí tiene problemas porque sí son diferentes entre ellos. ¿Ok? La hipótesis nula en el caso de la prueba T-Student generalmente significa, dice que sí hay diferencia significativa, lo cual significa en este caso que las dos poblaciones que se están evaluando sí son diferentes. Al ser diferentes, sí tienen problemas de conocimientos del software. Y la hipótesis alternativa sería la hipótesis alternativa es cuando no hay diferencia significativa. Entonces, todo depende del P obtenido. Si la P obtenida es menor o igual a 0.05, recordando que viene del 5%, nada más aquí le había agregado un 0 de más, ya se lo corregí. Entonces, al 0.05%, la hipótesis nula es aceptada. Si está por fuera del 0.05%, es decir, si es mayor, la hipótesis alternativa es aceptada. Bueno, entonces, como ya saben hacer eso, pues vamos a la tarea utilizando pues los pasos que ya les expliqué, es realizar estos dos problemas, la comparación entre una intervención pedagógica y entre una técnica de aprendizaje. Estos se los voy a subir en un archivo aparte. Entonces supongo que ya lo saben calcular, pero como no estoy segura, vamos a explicarlo. Obviamente viene, como se los expliqué aquí, una prueba T-Student se calcula por medio de tablas y de una fórmula. Sin embargo, pues ya tenemos la tecnología a la mano, entonces es mucho más fácil realizarlo en Excel. Entonces aquí ya les tengo cargado un ejercicio en Excel. Esta es una comparación entre llantas, entre la resistencia de llantas. Como pueden ver, tenemos llanta A y llanta B. Como les digo, son dos grupos de información y que tienen relación entre ellos y se quieren comparar para saber si hay diferencia significativa entre ellos, es decir, si realmente son diferentes. Entonces, si en este caso estamos evaluando la prueba de la resistencia entre las llantas y el grupo de llanta A es diferente al grupo de las llantas B, podemos determinar que sí son diferentes entre ellas. Si las
si el grupo de la llanta A no es diferente significativamente al grupo de las llantas B, pues entonces no va a haber ninguna diferencia. Significa que en realidad son iguales entre sí, pues no importa si usas A o B. Entonces ahí es donde entra la importancia de esta prueba. Entonces, en las condiciones, como les dije, hay que calcular media y distribución estándar, aquí está, media y desviación estándar. Entonces, tenemos aquí llantas A y llantas B. Para poder empezar a hacer la prueba de TD Student tenemos que asegurarnos que tengan este add-on agregado, que es análisis. Yo lo tengo en inglés, pero pues en español va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, para poder agregarlo, tienen que aplicarle aquí que es archivo, irse a opciones, y aquí tienen que seleccionar add-ins y tienen que irse a análisis, a herramientas de análisis. Seleccionan herramientas de análisis y luego le pican ir y tiene que estar agregado las herramientas de análisis aquí. Tienen que estar seleccionado y le dan OK. Una vez hecho esto, aquí en datos tienen que aparecerle herramientas de análisis o análisis de datos. Si no les aparece, algo hicieron mal por acá. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo, el primer paso es calcular, determinar si realmente se puede calcular la media y el promedio de ambas, ¿no? Entonces yo, como estoy en Excel, voy a calcular la media. De esta manera sin tener que realizar la fórmula pues que ya conocemos. Esta sería la media. Aquí tenemos la de la llanta A, aquí tenemos la de llanta B. ¿Okay? Y la desviación estándar igual voy a seleccionarlo y ahí tengo ya la desviación estándar de la llanta A y de la llanta B. Es mucho más fácil que como lo habíamos calculado antes, ¿no? Pero pues había que aprenderlo a calcular a mano. Bueno, entonces como vimos, sí se puede calcular tanto la media como la desviación estándar de ambos grupos. Entonces ahora podemos proceder a calcular el TD Student. Para poder calcularlo vamos a seleccionar análisis de datos y nos vamos a ir a TD Student para dos muestras de dos medias apareadas. También dice muestras de dos colas, pero el punto es que es para dos muestras para sus medias. ¿Ok? Entonces aquí seleccionamos OK y vamos a seleccionar el primer rango de la primera variable que va a corresponder a todo esto y después al rango de la segunda variable que va a corresponder a todo esto. ¿Ok? Aquí para poder en labels o en etiquetas se le selecciona, si a la hora de seleccionar este grupo seleccioné la etiqueta llanta A, es más, lo voy a hacer. Aquí, aquí tengo con todo y etiqueta y luego selecciono este también y lo selecciono con todo y etiqueta. Ahí está. Entonces aquí le voy a poner que sí le agregué etiquetas. El valor de alfa es 0.05% porque como vimos, esta es lo que determina, no estamos viendo control de calidad, es la medida más comúnmente utilizada, sin embargo, ¿dónde está? Sin embargo, pues es la medida más comúnmente utilizada, pero pueden utilizar otra, por ejemplo, si están utilizando control de calidad y quieren hacerlo el 0.01%, entonces, pues,
aquí se lo modifican al punto 0,1. Ahora le van a poner el área de salida, se lo voy a poner aquí. Okay. Entonces así es como sale la T de student. Aquí está la información para llanta A y llanta B. Y aquí tenemos la P. La P para las dos colas, es decir, la comparación para ambos grupos, quedamos que tiene que salir, la P tenía que salir menor o igual a 0.05, ¿no? En este caso, el punto 26 no es menor o igual a 0.05, por lo tanto, la hipótesis, la prueba de student siempre va a mostrar una hipótesis nula a si hay diferencia significativa. Esa es como la hipótesis nula por default de la prueba de student en Excel. Entonces, en este caso, si la hipótesis nula dice que si hay diferencia significativa y la P salió mayor a 0.05, significa que la hipótesis nula se rechaza. ¿Ok? ¿Por qué se rechaza? Porque el valor es mayor a 0.05. Quiere decir que en esta área que teníamos marcada aquí, como el área de significancia o de significación, ¿no está? Aquí. El valor está fuera de esta área. ¿Ok? Está en el lado, está en el área común. ¿Ok? Entonces al estar en el área común es igual entre ellos, está dentro del parámetro normal. Entonces así es como se hace una prueba de student. Espero que no tengan dudas y les voy a agregar, además del video, les voy a agregar un archivo de otro archivo donde van a venir los ejercicios que ustedes tienen que realizar en prueba de student. El archivo que ustedes me van a cargar va a ser un archivo de Excel con los resultados y tiene que incluir si la hipótesis nula es aceptada o rechazada. ¿Ok? Entonces es todo. Espero que haya quedado claro. Si no, estoy ahí conectada para resolver sus dudas y manténganse seguros.